Amén. Predicando el maestro, el doctor Juan Asprey. Así que en él hoy escuchamos la palabra del Señor. ¿No? Gracias, apóstol. Dios nos bendiga a todos y cada uno de los que están aquí presentes, de los que nos van a escuchar y a ver a través de las redes sociales. Y para este día, el Señor me dio un mensaje. Como siempre decís, el mensaje primeramente es para uno, para reflexionar. Porque el Señor primero nos habla a nosotros y tenemos que aprender lo que el Señor nos dice. Y cuando lo entendemos, ahí podemos darle esa palabra al otro. Porque si no lo aplicamos, ¿de qué sirve que te lo diga al otro? Si no lo entiendo yo, ¿cómo voy a pretender explicárselo al otro para que lo entienda? Siempre, primero es para uno. Y hoy quiero compartir una palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16 en adelante. Yo voy a leer la versión Fellina, seguramente en la pantalla van a ver la Reina Valera, y que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 4, 16 en adelante. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, y dice la palabra: habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró a la sinagoga el día de reposo, como él solía hacerlo, y se puso de pie para leer. Se le entregó el libro del profeta Isaías, y abriendo Jesús el libro, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu de Yahvé está sobre mí. Por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Yahvé. Amén. Tomen asiento. Lo primero que dice Jesucristo, este pasaje, si lo contextualizamos, es cuando Jesucristo comienza su ministerio. Venía, si leemos más atrás, en el capítulo 4 de Lucas, Jesucristo venía de haber pasado por el desierto, venía de haber estado en un desierto 40 días, venía de haberse fortalecido, porque el desierto lo fortalece. Él estaba por comenzar su ministerio, y antes de comenzar su ministerio tenía que estar bien fuerte, bien firme. Después de haber pasado esos 40 días, él había sido tentado por el enemigo, pero esos 40 días en el desierto lo fortalecieron, y se supo plantar, se supo contestar. Fíjense que acá en el pasaje no habla de los apóstoles, porque todavía no se habían convocado, recién estaba comenzando. Recién empezaba su ministerio terrenal. Y dice: habiendo llegado a la ciudad, había buscado la sinagoga. Cuando él llegaba a la ciudad, buscaba la sinagoga, buscaba el templo, buscaba donde se predica la palabra de Dios. Cuando vamos a un lugar, tenemos que buscar donde congregarnos. Uno puede vivir en una ciudad y decir: me voy de vacaciones a otro lugar, y me voy 3 días, me voy 2 días, me voy un fin de semana, me voy 15 días, me voy un mes, me voy 3 meses. Fantástico, tienes esa posibilidad. Dios te da los recursos, el tiempo, la posibilidad para irte de vacaciones. Fantástico, ¿dónde congregarte? No dejes de congregarte. No importa dónde vas, siempre va a haber una iglesia del Señor, siempre. Puedes preguntar antes si conoces gente en esa ciudad. Yo no hay iglesia. Conocemos un hermano, ¿dónde te congregas? ¿Cuáles son los días de la reunión? Busca dónde congregarte. Y si pensamos y analizamos un poquito, sin tanta profundidad, digo, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del Salvador. Y él tenía necesidad de la iglesia. Amén. Porque la iglesia es la casa de Dios. ¿Podemos decir que Dios está en todos lados? Sí, sabemos que es verdad,
Sí, genial, excelente, pero eso no significa que no tengo un lugar. Que no tengo un lugar donde él convoca a sus hijos, a sus hijas para hablar, para estar en su presencia, para gozar en su presencia. Tengo un lugar a un lugar determinado, día determinado, en un horario determinado. Tengo un lugar. Y si Cristo tenía necesidad de ir a la iglesia, ¿cuánto más tenemos nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué me van a decir? ¿Que Cristo no conocía la palabra de Dios? Era maestro de la palabra, era rabí. ¿Quién mejor que él para conocer la palabra? Pero sí, no. Iba al templo a congregarse. Entonces, lo primero que nos enseña este pasaje es: donde vas, es un lugar para congregarte. Y si no vas a ningún lugar, porque te quedas en tu casa, porque no te vas a conocer, perfecto, también un lugar donde congregarte. Que esta ciudad, dice la palabra, era donde él había crecido. Y donde él había crecido también se congregaba. Y siempre se congregó. Esté donde esté. Él siempre buscaba del Padre. Él siempre buscaba de Dios. Y si él, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador, siendo ese Manuel prometido por Dios para salvar en un primer momento a su pueblo, y luego, por gracia de Dios, extender esa salvación a el resto de la humanidad. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y dice la palabra que él solía hacerlo. Dice, como él solía hacerlo, o sea, no es que lo hizo de casualidad, no es que lo hizo esa vez porque esa vez tenía que suceder. No es que como él ese día, en ese momento, iba a comenzar su ministerio terrenal, entonces tenía que hacerlo así, porque él dijo, no tenga ver porque era ese día el inicio. No, no, dice que solía hacerlo, lo hacía siempre. Tenemos que asimilar. El congregarse es importante. El congregarse tiene que pasar a ser un hábito. Uno lo hace, cuando va a es un hábito, uno lo hace de manera inconsciente. Yo tengo el hábito de tomar mate y yo desayuno con mate. Yo bajo incluso con la luz apagada, soy capaz de llenar la pava con agua, meter el fuego y ponerla, capaz de ponerla en el fuego en la pared. Porque todavía estoy medio dormido. Pero porque es un hábito. Es un hábito, uno ya lo hace de manera inconsciente, uno de manera inconsciente sabe que tiene que congregarse, sabe que tiene que leer la palabra de Dios, sabe cuáles son los días que da esta reunión, sabe que ese día, a esa hora, no hay otra cosa más importante para hacer. Que todos los compromisos que podemos tener, lo podemos cambiar de día, lo podemos cambiar de horario, es el momento para Dios. Es el momento que Dios nos pide que le dediquemos a Él. No nos gusta el tiempo manejarlo, administrarlo, son libres de administrarlo, pero es un momento para mí. Y Cristo sabía que eso era un hábito, porque se tenía esa costumbre. Por eso decía que no es importante, por eso decía siempre. Y sigue diciendo la palabra que se puso en pie para leer, porque él era maestro, era rabí, y le dieron el libro de Isaías. Isaías fue un gran profeta, fue uno de los profetas que anunció en su libro la venida de Cristo. Y nosotros los cristianos sabemos que nada es por casualidad. Sabemos que cuando Dios está en el asunto, Él mueve a la gente. El Espíritu Santo de Dios se encarga de convocar, se encarga de poner en tu boca las palabras que sean necesarias y precisas en ese momento, en ese lugar, con esa gente, con esas personas. Él se encarga, ¿sí? Y el Espíritu Santo de Dios en ese momento hizo que le lleven el libro de Isaías. Y el libro de Isaías, sabemos, es largo, sabemos que tiene un montón de capítulos y en consecuencia mucho más versículos. Sí, de hecho, el pasaje que lee Jesucristo, y que ahora vamos a analizar a continuación, está en el capítulo 61. Si no se encuentra, te pongan en la pantalla, te digo. No es que había que buscar el capítulo 61, los primeros dos. Los primeros tres versículos del capítulo 61 de Isaías. Sí, pero porque el Espíritu Santo lo llevó ahí. Era
el momento de que Él dé esa palabra. Y ahora vamos a ver por qué es importante. Pero antes, como así, en este momento, hace ese año se le trabó el dedo en la bocina. En ese momento, el Espíritu Santo guió a las personas para que le lleven ese libro y no otro. El Espíritu Santo siempre, en todo, nos guía. Cuando tenemos que hablar con alguien, nos guía. Cuando tenemos que hacer cosas, que a veces son cosas que no tienen nada que ver con la iglesia, son cosas que no tienen nada que ver con Dios, pero así todo, el Espíritu Santo nos guía, siempre. Yo no me olvido que el Espíritu Santo siempre me guió en los exámenes, me guió en el momento de estudiar en los exámenes, me dio el momento de entrar en el aula en donde me tenía que sentar para que me tomen las preguntas que yo sabía, que mejor me iba a ir. Sigue guiando hoy los exámenes para mí. Siempre me guió. Y como les pongo el ejemplo de los exámenes, cuando le doy ese testimonio, cualquier otra cosa. Les pongo uno para no ser tan allá en tanto tiempo, pero siempre el Espíritu Santo nos guía. Nos guía, pero también tenemos que pedirlo. Tenemos que aceptar y reconocer que necesitamos de su guía. Entonces, cuando lo aceptamos, lo reconocemos, se lo pedimos, no la damos. Dios nos da esa guía que necesitamos a través de su Espíritu Santo. Siempre. Lo segundo que tenemos que hacer. Y dice la palabra que el pasaje que lee Jesucristo de Isaías dice: el Espíritu de Yahvé está sobre mí. La primera oración que lee dice: el Espíritu de Yahvé está sobre mí. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero no solamente porque él estaba leyendo la palabra, sino porque él les estaba anunciando que él era el enviado de Dios para la salvación del pueblo de Israel. Él estaba anunciando eso. Sigue diciendo: por eso me ha ungido para anunciar la buena nueva. Por eso lo ungió. Él les estaba revelando, es importante, él les estaba revelando que él era el Salvador, que era el Emanuel. Ahora, iba a haber en esa sinagoga, en ese momento, cuando él estaba comenzando su ministerio y les estaba haciendo esta revelación ultra, hiper, archimega importante, iba a haber gente que lo iba a entender, iba a haber gente que no lo iba a entender. Iba a haber gente que lo iba a creer, pero también iba a haber gente que no lo iba a creer. Y esto que nos enseña, son palabras de Dios. Nosotros podemos hablar de un montón de cosas de Dios. Podemos hablar de Dios, podemos hablar de la salvación de Cristo, podemos hablar de los milagros que ha hecho en nuestras vidas, los milagros que ha hecho en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Podemos hablar de todos los milagros que hace. Si va a haber gente que le va a creer, y va a haber gente que no va a creer. Va a haber gente que te va a escuchar y va a decir: wow. Y va a haber gente que te dice: yo no creo que haya sido Dios. Cristo lo tenía. Cristo, había gente que, imagínense, el mismísimo Señor estaba predicando, estaba hablando, y ellos también no le creían. Pero había gente que sí. Y él no dejaba de predicar y no dejaba de llevar adelante su ministerio, porque a veces encontraba gente que no creía en él. Y él me decía: que era mío, pero si yo soy el mismísimo Hijo de Dios que vino acá, y en mí no se puede creer, ya vos. Lo que es aceptar que yo soy el Salvador que Dios te dio para salvar tu alma, para salvar tu espíritu. ¿Cómo es un problema tuyo? No se lo decía en esas palabras, no se lo decía de esa manera, pero internamente él sabía que él cumplía su ministerio. El creer o no creer es un problema del otro. Él cumplía su función. Que dice la palabra que una de sus funciones, ¿no? Él vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Vino a anunciar las buenas nuevas.
Las buenas no son las buenas noticias. Las buenas noticias eran de que había venido el Salvador. Él decía, el reino de Dios se ha acercado. Él vino a hablar, a predicar, no la salvación, vino a predicar el reino de Dios. Uno puede decir, vino a predicar la salvación, sí, ok, pero lo que Jesucristo decía, y dice la palabra de Dios, vino a hablar del reino de Dios. Y él decía, el reino de Dios es acercado. Por supuesto es acercado, porque ahora se lo estaba acá. Ahora, en este momento, en este instante, no estaba al lado del Padre, en ese momento estaba en la tierra físicamente. En ese momento era así. Hoy puede que no esté físicamente al lado del Padre, pero sabemos que está al lado de nuestro espíritu. Sabemos que nos dejó al Espíritu Santo como consolador. Sabemos que a nosotros puede parecer que caminamos solos, pero sabemos que en el Espíritu el Señor camina al lado de nosotros. Podemos tener las manos vacías, abiertas y cerradas cuando caminamos, pero sabemos que en el Espíritu es el Señor que nos lleva de la mano. O quizás no nos lleva de la mano, pero nos lleva abrazada. ¿No vieron que una vez está con su pareja, está con su novio, con su novia, con su esposo, con su esposa, o simplemente con un amigo, con una amiga, y camina abrazado, ¿no? Este es mi amigo. ¿No? Que no lo lleva de la mano, pero lo lleva abrazado y dice, este es mi amigo, este es mi hijo, esta es mi hija. Él nos acompaña todo el camino. Siempre y cuando se lo permitamos, Él nos acompaña. Pero Él vino a hablarnos de eso. Y como Él vino a hablarnos del reino de Dios, también nos dejó a nosotros el mandamiento de que nosotros tenemos que dar la buena nueva. Ella nos dio por su buena nueva. Ahora, se quería hablar de las buenas nuevas. Hablar de que el reino de Dios es cercano. Hablar de que el Salvador ya vino, ya llevó a cabo su ministerio, ya se sacrificó por nosotros para la salvación nuestra en la cruz del Calvario, ya resucitó. Ahora tenemos que predicar nosotros a ese Cristo resucitado. Ahora tenemos que predicar nosotros ese reino de Dios que nosotros conocemos. Lo que Cristo hizo nosotros lo tenemos que hacer. Porque Él no solamente vino para ser Salvador, solamente vino para cumplir con la palabra de Dios, vino para ser ejemplo, para que nosotros veamos cómo tenemos que ser para agradarle a Dios, cómo tenemos que vivir. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida, es una fe. Uno vive de una determinada manera, uno vive sabiendo qué nos espera cuando ya no estemos más en este mundo. Uno vive sabiendo que tenemos promesas del Padre y el Padre cumple sus promesas. Uno vive sabiendo que nos guarda el Señor. Es Él el que nos protege. Es el que nos cuida. Uno camina, es una forma de vida, es un estilo de vida. Y no solamente dice que la función era dar las buenas nuevas. Además, dice, me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón. Yo creo que todo el mundo, en algún momento, quebrantó su corazón. En algún momento todos tuvimos, o a veces incluso, a veces varios momentos, ¿no? Sentimos que se nos partía el corazón por algo. Por lo que fuese. Porque perdimos un ser querido, porque alguien dijo o hizo algo que nos lastimó, porque perdimos todo lo que teníamos, incluso lo que no teníamos. ¿Quién sabe? Pero yo estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas, y tal vez en más de uno, no se sintió así. No sé ustedes, pero yo recuerdo hasta, diría varios momentos donde me he sentido así, donde uno, el corazón se le quiebra. Pero esos momentos son donde uno más tiene que recurrir a Dios. Esos momentos son donde el Señor te dice, vení que yo te restauro. Porque uno siente
el corazón hecho trizas. Uno siente que lo apretujaron tanto que se rompió en pedazos. Que alguien lo puso en su mano y lo apretó tanto, pero tanto, que lo fue rompiendo a pedacitos y te va cayendo los pedacitos, ¿no? Y Cristo dice, yo vine para restaurar esos corazones. Quebrados por el dolor, quebrados por el llanto, por un montón de emociones. Porque cuando uno se quiebra el corazón, sí, es porque hay emociones de por medio. Porque hay eventos muy fuertes que vivimos y nos quiebran. Y no es que está bien o está mal. Pasa, simplemente pasa. Pero así como pasa, Cristo es el que lo restaura. Cristo es el que lo hace nuevo. A veces es necesario. Y el Señor deja que pase. El apóstol hablaba así que hablaba con una persona donde le decía, la enfermedad es necesaria para que vos Dios te salvó. A veces es necesario que nos quebrantemos para decir Cristo. A veces es necesario. Y no está bueno. Está bueno que Cristo nos restaure, sí. Bueno, está bueno que hablamos. Está bueno. Ay, qué lindo, tengo el corazón quebrado, no saben lo feliz que estoy. No, no es así. Si alguna vez alguno de los que están oyendo se les quebró el corazón saben que no es así. Pero Cristo nos restaura. Y así como Cristo nos restaura, también a nosotros nos guía para restaurar corazones, para a veces hablarle a alguien que tiene ese corazón quebrado, para llevarle la palabra del Señor, para hacerle conocer a Cristo, que quizás no lo conoce, pero no puede permitir a esa persona que Cristo le acomponga su corazón, sobre su corazón, si no lo conoce. Primero lo tiene que conocer. Primero lo tiene que conocer y después tiene que saber que Cristo es quien le puede recobrar ese corazón. Y para esas dos cosas, para conocerlo y para saber que Cristo es quien le va a recobrar el corazón, para eso lo necesita nosotros. Y se lo presentemos, que le hablemos de él, que le digamos qué puede hacer Cristo en su vida. Y que se lo digamos no porque solamente lo creemos, porque sabemos que lo que sí lo hizo en la vida nuestra. Ahí no importa nuestro testimonio. A mí me sirvió. Conmigo hizo esto. Conmigo lo hizo. Hace unos días hablaba con una persona. ¿No? La persona me comentaba que no había terminado el secundario porque le cuento. Porque es una para estudiar y no entiendo. Y a mí me explican y no entiendo. Y yo la verdad para estudiar no sirvo. No, yo escuchaba todo lo que me decía. Entonces le conté de mí. Digo, vos sabés que yo soy abogado. Sí. Y vos sabés que a mí de adolescente no me gustaba estudiar ni leer. 3 años seguidos en la escuela. Yo hoy soy abogado, sigo estudiando, leo, ¿no? Eso, todo eso es lo que hizo Cristo también. Ese cambio, ese vuelco de 180 grados, eso es gracias a Cristo. No pasó mágicamente. No es que vino a Harry Potter con la varita mágica, como la varita y lo eso. Al que no le gustaba leer, al que no le gustaba estudiar, al que no le gustaba, al que no sabía, al que en algún momento internamente dijo estudiar en la universidad no es para mí. Si me cuesta estudiar en un secundario, no puedo esperar en una facultad. Me dice, ¿cómo hiciste?
alguien creyó en mí. Y ahí le hablé del apóstol. No le dije que era mi apóstol, pero sí le dije que trabajaba en la ciudad de hace muchos años. Y la abogada con la que trabajaba creyó en mí. Y fue la que me pinchó y me insistió que claro, que la cabeza estuvo sentado ahí, en la oficina esta, 2 horas sentado machacándome para que vaya a estudiar a favor de derecho. Wow. Y yo que no quería saber nada con el lenguaje comprensible de abogados, imagino. Pero te pone a la gente adecuada, en el momento adecuado, por el motivo adecuado. El Espíritu Santo te da la palabra al otro para que te hable, pero también prepara tu corazón para que puedas escuchar. Prepara tus oídos espirituales para que puedas oír lo que Dios tiene que decir. Ahí es donde ocurre el milagro. Entonces cree que los milagros son fuertes. Tiene que venir luego y salir disparado brillante, cosas. No, es todo un poquito más simple. Él lo hace simple. Pero hasta ahora nos envía a la gente para restaurar, pero también nos envía a nosotros, nos ayuda a restaurar el corazón de alguien más. Dice verso 19, para proclamar libertad a los cautivos. Y esta libertad de los cautivos que habla tiene un doble sentido, tiene un doble significado, porque en aquella época existía la esclavitud. En aquella época existían los amos y los esclavos, pero también habla de una esclavitud espiritual. También habla de otros tipos de esclavitud. La esclavitud de las adicciones. Y ahí hay adicciones de cosas malas, como puede ser un cigarrillo, como puede ser el alcohol, como puede ser la droga, como puede ser el juego, la apostada, y otras que quizás parecen que no son malas, pero toda adicción es mala. Hay gente que se adicta al trabajo. Sí, no puede estar trabajando, tiene que pasar cosas y 14 horas bastantes. Pero trabajar es malo, la adicción al trabajo es malo. La adicción al trabajo es malo. Trabajar para vivir no es malo, lo malo es vivir para trabajar. Toda adicción es mala. Nos hace esclavos del alcohol, del cigarrillo, de la droga, del juego, del trabajo, lo que quiera. Y Cristo dice, yo vine a liberar. Yo soy el que te va a dar la libertad. La libertad física, la libertad económica, la libertad espiritual, la libertad sobre aquello que te tiene cautivo. Sobre eso, Él te va a dar la libertad. Y no te dice, mira, voy a ver si puedo. No te dice, voy a tratar de liberarte. No te dice eso. No te dice, voy a hacer lo que está a mi alcance. No. Él te dice, yo te voy a liberar. Él te está dando su palabra. Él te está haciendo una promesa. Él está decretando que te va a estar libre. Ahora, como todo, uno tiene que creerlo. Esto es como el abogado, cuando uno está preso y el abogado viene y dice, yo te saco de la cárcel. Ah, excelente. Para sacarlo lo toma contratado. Si yo no lo contrato, me saco. Si yo le digo, ok, vos sos un abogado, te contrato, asumí mi defensa y sacame. Si yo no le digo eso, más que me lo prometa, no lo va a hacer. Esto me promete libertad, pero si yo no acepto la libertad de él, si yo no la tomo, si yo no la aprobo, sus palabras, su promesa, seguramente siga siendo esclavo de él. ¿Porque él me deja ser esclavo? No. Porque yo quiero seguir siendo esclavo. Porque él quiere que yo sea libre. La libertad depende de mí. ¿Me la da Cristo? Me la da él. Siempre y cuando yo la acepte. Siempre y cuando le diga, Señor, hazme libre. Sí. Y además, dice, vino a devolverle la vista a los ciegos. Y acá también
hay una doble interpretación. Porque tenemos la gente que físicamente es ciega, y estamos hablando de un milagro de sanidad. Y sabemos que ha hecho varios milagros de sanidad en la Biblia y fuera de la Biblia, gente que conocemos. ¿Sí? Pero también habla de la ceguera espiritual. Así como Cristo tenía una frase, un latiguillo, podríamos decir, que tiene oídos para oír oídos, podríamos hacer la semejanza con la vista espiritual, que tiene ojos para ver que vean, y ojos espirituales. A veces tenemos letras espirituales en nuestros ojos espirituales que no podemos ver lo que Cristo quiere que veamos. Y Él está para sacarnos esa venda. Pero lo volvemos a ver, así como Él nos ofrece la libertad, pero nosotros tenemos que aceptarla. Cuando nos quiere abrir los ojos espirituales, cuando Él nos quiere sacar esa venda de delante de los ojos espirituales, si nos quedamos en la comodidad de, pero así estoy bien, pero la venda, ya, la verdad hace tanto que la tengo, y no me aprieta tanto, está bien, dejar así. Si nosotros nos quedamos en eso, Él no puede hacer nada, porque Él no nos obliga, Él nos ofrece. Él te dice, toma, yo te quiero dar esto, te quiero dar esto, te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar. Si vos no lo querés hacer, es un problema tuyo. Es un problema tuyo. Yo no te voy a obligar, yo te lo voy a pensar. Yo te garantizo esto, esto y esto. Si lo querés, venga, si no, no lo ves. Y vino para fortalecer con el perdón a los que quebrantamos. A veces no entendemos que tenemos que perdonar. A veces necesitamos ser perdonados. Muchas veces necesitamos perdonar. El ser humano a veces con otorgar el perdón es duro. No todos, pero muchos. Esto que me hizo jamás se lo voy a jamás. Le voy a perdonar a tal persona que me haya hecho. Endurecemos nuestro corazón. Tenemos en esa costumbre. Endurecemos nuestro corazón. O aquel que dice, jamás si alguien me hace esto, jamás le perdonaría, no sé, una infidelidad a mi esposa, a mi novia, jamás. Y uno ya se pone en esa postura, ya como que pone el switch en la cabeza en esa postura, ¿entiende? Esto no lo perdono. Es imperdonable para mí. Cruza un límite imperdonable. Y endurecemos una postura. Jamás perdonaría una traición, jamás perdonaría el enemigo, jamás perdonaría. ¿Cuántas veces? Y Cristo nos dice, yo perdono algunas cosas. Cristo nos dice, yo perdono algunos pecados. Cristo perdona todo pecado. Cristo limpia en nosotros todo pecado. Y así como Él perdona, nos enseña que nosotros tenemos que perdonar. Pero no perdonar algunas cosas, perdonar. Cuando no perdonamos, volvemos duros. Nos volvemos duros con la vida, nos volvemos duros con las personas. Cada cosa que le costó perdonarle algo a alguien. Yo me acuerdo cuando tenía 8 años, muere mi padrino, muere mi tío. Tío que yo adoraba, lo adoraba. En esa época, con 8 años, sin entender demasiado de la vida, para mí, mi tío era todo. Venía mi tío, Dios y el resto de la humanidad. Allá arriba estaba mi tío. Mi tío muere de un accidente con electricidad. Joven, con 37 años, 37, 38 años. No falleció, joven. Y mi madre no me llevó al velorio. No velaba la cajón zapada. Mi madre no me llevó al velorio. Los años que estuve para perdonarme a su madre. Es decir,
¿Pero por qué? Porque no dejó de pedirme de mi tío. Ese tío que para mí era todo, que para mí era mi mundo, no me dejó despedirme, pero el cajón estaba cerrado. Mejor, yo no quería despedirme, pero era chico para ir a un pegatorio. Y las explicaciones que me ha dado mi madre, décadas, no años, décadas, plural, más de una, décadas para perdonarme. La perdoné, sí, pero llevó décadas, no días, no años, no meses, décadas. A veces nos duele tanto algo que hizo el otro, que endurecemos nuestro corazón y nos ponemos en esa posición de yo no te lo perdono. A veces nos ponemos que nos duele. Cuando nos duele, a veces dejamos que las emociones nos controlen. Yo era chico y después era adolescente, y si hay algo que lo mueve al chico y al adolescente son las emociones. Chico y adolescente, primero habla, después piensa. No le pidamos razonamiento, primero habla, después piensa. La lengua le va más rápido que la mente. Es así. A veces acierta y a veces no, pero la lengua le va más rápido que la mente. Yo una vez, otro adolescente, otro chico, y Cristo nos enseña a que hay que perdonar. La perdoné a mi padre, sí, hace años. Hace años. Muchos años. Pero lo que me costó, no, Cristo nos enseña a perdonar. Nada todos. Perdonar todos. No importa lo que haya hecho. No importa cuánto te dañó. No importa lo que te hizo. Perdonar. Porque Él a nosotros nos perdona. Y nos perdona a todos. ¿Saben qué? Nos perdona automáticamente. Pero podemos haber hecho algo mal hace 2 horas atrás. Y Él nos dice, bueno, lo voy a pensar. Déjamelo pensar, me tomo mi tiempo. No. A nosotros le pedimos perdón. Nos perdona. Se toma su tiempo. No se toma décadas. Él no hace eso. Él perdona en el momento. Y nos enseña a que, como Él nos perdona en el momento, también nosotros tenemos que perdonar en el momento que nos piden. Y si quedamos dolidos, bueno, es Él el que nos va a restaurar. Es Él el que va a reconstruir ese corazón dañado y nos dañó el otro cuando nos dijo, cuando hizo. Cristo es el que lo va a restaurar. Así que Cristo, en esta palabra, les estaba anunciando a todos aquellos que estaban ahí, que Él era el Salvador, que Él era el Emmanuel, y que Él era quien iba a restaurar los corazones. Él era quien iba a otorgar la libertad a los cautivos. Él era quien venía a anunciar que el reino de Dios se había acercado. Era Él. Y Él, hoy, acá, a nosotros, nos dice eso mismo. Nos dice, yo soy el Salvador. Yo estoy prometido por Dios para abrirte la puerta del reino de Dios. Yo soy el que te viene a anunciar que el reino de Dios se te ha acercado. Yo soy el que te viene a otorgar la libertad de lo que sea que te mantiene cautivo. Yo soy el que te va a abrir los espirituales. Yo soy el que va a hacer milagros en tu vida. Soy yo el que te va a restaurar, el que va a ser una nueva criatura, el que te va a volver cuando estás todo roto, el que te va a volver a uno. Dice, yo soy el que te digo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener un momento de intimidad con Dios. Yo te invito a que te pongas de pie, a que cierres tus ojos, que le digas al Señor, que le pidas
que te liberes de lo que te tiene hoy esclavo. Que le diga, Señor, yo quiero estar libre hoy. No mañana, no pasado. Yo quiero estar libre hoy. Yo quiero que a partir de este momento tú me liberes de lo que me mantiene esclavo. Que me quites las rentas de los espirituales para que pueda ver con tus ojos. Que dije que te enseña a perdonar a aquellos que te lastimaron. Doble frustración de que necesitas estar restaurado. Que te enseñe a vivir a su pueblo, que es la moda, el modo, el estilo de vida que Él nos marca y que el Padre le agrada para poder entrar llegado el momento, la reino de Dios que está tratado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.